empresarios consideramos que en los términos que la actual iniciativa en materia de reforma fiscal fue presentada, tienen diferentes afectaciones de manera, algunas muy graves en cuestión de desarrollo de la economía del país, y posicionamos los términos de la Confederación de la siguiente manera. Creemos que esta iniciativa reinstaura nuevamente una estructura centralista en el gasto público. Elevan las tasas impositivas a los contribuyentes cautivos y no buscan abatir la informalidad. Introducen graves distorsiones al proceso económico al modificar las reglas impositivas de las empresas, lo que podría afectar sus operaciones e incluso condicionar los efectos positivos de las otras reformas, especialmente la energética y la laboral. Lo más preocupante de esta iniciativa es que no corresponde a un plan ambicioso de austeridad gubernamental, de transparencia o de rendición de cuentas a todos los ciudadanos. Hay que decirlo, no queda claro el rumbo económico que se persigue, especialmente al existir señales contradictorias en cuanto a temas fundamentales para nuestro país. 1. Se habla de promover la formalidad del empleo, pero se impulsan medidas que encarecen la generación del empleo formal al buscar cambios a la ley del Seguro Social para encarecer y elevar las cuotas patronales, así como limitar y en algunos casos restringir la deducibilidad de prestaciones sociales y crear un seguro de desempleo que deberán fondear las empresas y que impactará los recursos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores. 2. Se dice que la iniciativa hacendaria aumentará la competitividad para el país, pero en los hechos, esta inhibe con medidas que atentan contra la empresa formal, como la propuesta de generalizar la tasa de IVA en la frontera norte, donde las empresas y toda la estructura productiva es una de las más afectadas por la desaceleración económica de la economía estadounidense. 3. Se toma como ejemplo al exterior de manera selectiva, argumentando que México es el único país de la OCDE sin seguro de desempleo. Esta es una información parcial e incompleta. Se omite que somos el país con mayores costos de indemnización que tiene dentro de la misma OCDE y que es el cuarto país con mayores indemnizaciones por despido. 4. En la práctica, pareciera existir una contradicción con las reformas energética y educativa, que establecen una sólida plataforma para el crecimiento con una estrategia económica que lo desalienta. De hecho, los beneficios de la reforma energética pueden condicionarse por las distorsiones que introduce una reforma recaudatoria dirigida a la base de siempre, a la clase media y a las empresas formales, que somos los que pagamos impuestos. Es válido reiterar la pregunta: ¿cuál es el rumbo de la política económica que inspiró esta reforma? Estamos a tiempo de evitar lo que bien podría llamarse el gran error de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ofreció mesas de diálogo y colaboración para analizar las afectaciones de esta reforma fiscal, que esta reforma fiscal puede tener en el desarrollo de las empresas y sobre todo en el proceso de generación de empleo. Nosotros les tomamos la palabra y asumimos la responsabilidad de trabajar con el gobierno para realizar los ajustes necesarios a esta iniciativa. El día de hoy me acompaña el contador Luis Manuel de la Mora, quien es nuestro representante de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Coparmex Estado de México ante la Confederación, quien de manera puntual les explicará algunos temas que son de gran preocupación para el sector productivo y que estamos pues platicando con las autoridades y también con nuestros representantes en la Cámara de Diputados Federal y en la de Senadores, con el objeto de que entiendan la repercusión que esta reforma pudiera tener en la economía de las empresas, de las personas, de los trabajadores y, por supuesto, como resultado en la economía del país. Voy a resaltar las principales reformas que nosotros consideramos que afectan, y estas reformas queremos resaltarlas y que ustedes nos apoyen a que se conozcan, porque no se han mencionado en medios.
Están mencionando el tema del alimento a las mascotas, del chicle, de las bebidas gaseosas o agregadas con azúcares, pero hay temas de fondo que nos preocupan más, como reformas. Hay una denominada agrega al artículo 5 de nuestro Código Fiscal de la Federación una cláusula antielusión. Lo que pretenden hacer es darle facultades discrecionales a la autoridad fiscalizadora para determinar qué gastos serán o no deducibles en relación con su razonabilidad con el negocio. El tema de discrecionalidad es muy delicado en materia tributaria, más cuando después de muchísimos años de trabajo legislativo y de todo lo que hemos vivido como contribuyentes, el día de hoy, en nuestro artículo 5 establece que no estará sujeta a interpretación alguna en lo que refiere a los sujetos, al objeto, a la base gravable, a la tasa y a la tarifa de los impuestos. A este artículo le quieren agregar una en donde la autoridad de manera discrecional podrá determinar si es o no deducible un gasto y si es razonable o no este gasto con respecto a los ingresos y reducirlo de nuestras deducciones autorizadas. En adición a esto, nosotros consideramos que hay una serie de elementos que no motivan la inversión, que es lo que el país requiere para tener un crecimiento económico. Tanto es como la eliminación de la exención que tenían las empresas con un programa por parte de la Secretaría de Economía, INMEX, para la importación temporal, les están gravando ya en tema de sus importaciones en materia del impuesto al valor agregado. Se ha de resaltar que este impuesto pretenden que sea acreditable al momento de la exportación y que en ese momento lo recupere la empresa. Es de resaltar hoy día que esto afectaría los presupuestos y los flujos de efectivo, ya que el tema de recuperación de este impuesto tardaría más de lo que hoy día está acostumbrada este tipo de empresa para poder realizar su actividad. Las personas físicas, las deducciones personales, esto es los gastos médicos, hospitalarios, dentales, funerarios, a los que habitualmente estábamos acostumbrados a deducir al final del ejercicio, nos lo topan en 47,000 pesos o el 10% del total del ingreso, el que sea menor. Este tope de deducciones en realidad está alineado con lo que son las devoluciones de impuestos. La situación hoy día, o lo que pretendemos, es invitar a nuestros representantes de cámaras, tanto de Cámara de Diputados como de Senadores, para discutir estas reformas. Hoy todavía no está perdido, pero hay que hacer conciencia en nuestros representantes ante las cámaras para que estas medidas restrictivas de la inversión y que impactan de manera fuerte y permanente en los bolsillos, no solamente del empresariado, sino también de toda nuestra clase media y de toda nuestra clase trabajadora, no permitamos que esto suceda. Hay un tema de tope de deducibilidad en materia de previsión social. Previsión social debemos de entenderla como toda esa ayuda que el empresario le da a sus trabajadores en materia de vales de despensa, premios de puntualidad, premios de asistencia, todo aquello que nos autoriza la ley y nos obliga la Ley Federal del Trabajo, está topado al 41% de deducibilidad. Esto es lo que nosotros estamos con interés de proporcionar a nuestros trabajadores, no lo podremos deducir en materia de impuestos y entonces lo estaríamos gravando. ¿Qué pasa? Eso no nos va a alentar a poder generar más empleos, porque finalmente estos empleos no serían deducibles en su totalidad. Entonces, estamos muy preocupados y nos estamos ocupando en entender esos puentes de comunicación para que la gente se sensibilice. Es muy importante, si bien es cierto que el gobierno requiere más recursos, tenemos que buscar la manera adecuada de cómo allegarse, de que más gente participe, de que el gasto del gobierno sea muy transparente. Tienen un presupuesto muy ambicioso, con poco más de 500,000 millones de pesos adicionales para el año próximo, pero no vemos los elementos sanos de dónde se genere esos recursos para poderse gastar, ni tampoco los mecanismos de transparencia necesarios. La reforma que ellos están planteando no es suficiente
para lograr esa cantidad de recursos, y la alternativa que tienen es abre una puerta al endeudamiento que ya está presupuestado y está autorizado, que fue un tema que nos costó a México muy caro en tiempos pasados y nos costó mucho trabajo superar, tener una balanza económica sana, y que ahora, bueno, se está abriendo la puerta para regresar a un endeudamiento de números muy importantes, que al cabo del tiempo termina siendo un costo para todos los mexicanos. Entonces, estamos platicando con ellos. Nosotros esperamos que estos acercamientos de Coparmex y de prácticamente todas las asociaciones empresariales y patronales tenga eco, y muchos de estos términos de la reforma pudieran cambiarse en beneficio de una economía más participativa, una economía más dinámica y un beneficio para más gente, porque la gente tiene la percepción de que la afectación es solamente para los empresarios, y cuando hablan de empresarios normalmente de manera natural piensan en los grandes, pero una reforma con estas características afecta de manera muy importante a los pequeños empresarios. Yo creo que serían los más afectados, los pequeños y los medianos, pero también tiene una afectación muy importante a las personas físicas, y en este caso, que antes no sucedía, también a la clase trabajadora, porque hay algunas modificaciones que afectan directamente a los trabajadores. Y una reforma que tiene una intención altamente recaudatoria y deja a un lado las cuestiones de promoción y motivación de la actividad económica, no es propicia para ningún país, pero mucho menos para un país que está en una necesidad de desarrollo muy importante como el nuestro, ¿no? Donde hay un gran número de gentes, la mayor parte de la gente que está dentro de la economía informal, y que necesitamos darles los elementos para que participen de una manera sencilla, práctica y con facilidades para que se integren.